Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Bueno, hoy me enteré a la tarde que tenía la clase, así que disculpen, no se ha venido muy sobre la hora. Bueno, el tema de hoy me dijo es el de cáscara cilíndrica. Vamos a ver, al igual que, ¿no es cierto?, ustedes vieron el análisis por teoría de flexión, por teoría membranal y la teoría de flexión. Es decir, la cáscara cilíndrica, ustedes la han visto, ¿no es cierto?, colocada en forma vertical. Ahora la vamos a analizar como cubierta, ¿no es cierto?, posición horizontal. Bueno, si me disculpan un momento, por favor. Bueno, discúlpenme, continuamos ahora. Bueno, les decía que la cáscara cilíndrica, es decir, es analizada ahora como cubierta. Las cáscaras cilíndricas, o sea, la generación geométrica, o sea, nosotros tenemos una directriz, ¿no es cierto? O sea, supongamos de esta forma, o sea, tenemos una recta, es decir, una línea directriz,
¿no es cierto? Que puede adoptar la forma de arco de círculo, de elipse, de cicloide, catenaria, parábola, y una generatriz, ¿no es cierto? Bueno, esto es una línea recta, o sea, esta es la directriz que puede, y esta es la línea recta que pasando, o sea, por la directriz, ¿no es cierto?, nos genera esta superficie en el espacio. Bueno, ahora, ¿cómo es el apoyo? O sea, puede tener apoyo, o sea, estos son en los extremos. Acá puede tener el apoyo un tímpano, ¿no es cierto? O sea, algo rígido, o sea, rígido en su plano, ¿no es cierto? Un tímpano. O si no, también puede ser un pórtico, ¿no es cierto? Un pórtico también que tenga una cierta rigidez. Es decir, es muy importante el tema de los apoyos, ya vamos a ver. Esto es como si tuviéramos el análisis de una... Es decir, hay un comportamiento en forma de arco, ¿no es cierto? Y un comportamiento en el sentido como viga, ¿no es cierto? Apoyando en los extremos. Bueno. Esto, o sea, acá se denomina, es decir, en el apoyo, como cáscara simplemente apoyada. Esto, ¿no es cierto? Este lado de la cáscara, ¿no es cierto? Estos laterales de la cáscara, disculpe el dibujo, ¿no es cierto? Son libres. O sea, eso es lo que lo diferencia, es decir, esta forma de apoyo, porque si fuera otra forma de apoyo, por ejemplo, si acá tuviéramos un muro, ¿no es cierto? O una viga rígida, es decir, el análisis se podría tratar directamente como un arco, ¿no es cierto? Como arcos de 1 metro de ancho, ¿no es cierto? Bueno, normalmente ya vamos a ver que los espesores de estas cáscaras son finos, ¿no es cierto? Es decir, son espesores en función de las luces que cubren, son demasiado bajos. Entonces, si tuviéramos un apoyo rígido, ¿no es cierto? Digamos, si fuera un muro, ¿no es cierto? Se podría analizar directamente como arcos, ya sea de forma circular, parabólica o de 1 metro. Ahora, normalmente, o sea, la forma es decir, el análisis que hacemos de esta cáscara es con estos bordes libres, ¿sí? Y que tienen un apoyo, o sea, apoyado en los extremos sobre tímpanos, como les dije, o sobre pórticos, ¿no es cierto?, de esta forma, pero pórticos rígidos. Es decir, es muy importante el apoyo. Considerándose, es decir, entonces, ustedes pueden analizar esta estructura, aparte del comportamiento que vamos a tener, que ya vamos a ver en el sentido transversal, en el sentido longitudinal, como si fuera una viga simplemente apoyada. Bueno, en el...
Bueno, en el estado membranal, ¿no es cierto?, las ecuaciones de equilibrio y fuerza de sección también valen, o sea, valen para este caso en las coordenadas, ¿no? Entonces, conviene, o sea, vamos a tener que guardar de nuevo acá. Tenemos la cáscara cilíndrica. Bueno, acá tenemos, o sea, es importante que ustedes comprendan cómo es el sistema de ejes sobre el cual nos movemos, ¿no? O sea, acá en lo que sería la clave tendríamos el eje X, ¿no es cierto? O sea, en el medio tenemos el eje X, o sea, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo, o sea, en sentido longitudinal, ¿no es cierto? O sea, menos X y más X. Acá si tomamos bueno, este sería la longitud de la cáscara. Esa sería la longitud. Entonces, nosotros tenemos el sistema, ¿no es cierto?, de cargas, o sea, tenemos el Pn, o sea, el que es normal, la componente Pn, ¿sí? Pn, la componente Px, ¿no es cierto?, en dirección del eje X que hemos definido, Px, la componente X, y la componente Y. Las tres componentes, ¿no es cierto?, de las fuerzas. Acá, ¿no es cierto?, nosotros definimos el ángulo Φ que se mueve en sentido horario, ¿sí? Y este es R, ¿no es cierto?, que es el radio que puede ser del círculo, ¿no es cierto? Bueno, si es la parábola o la elipse, ¿no es cierto?, en función de la figura que nosotros utilizamos como directriz. En este caso, nosotros vamos a analizar con el círculo, ¿no es cierto? Como si fuera. Bueno, entonces, el sistema de ejes, recuerden, está en el medio de la cáscara, o sea, la dirección X, ¿no es cierto? Sí. Disculpe, ¿el PI sería el PS? ¿Acompaña a la curvatura de la cáscara o es horizontal nada más? O sea, es como lo que tratábamos nosotros. Perdón, no te escuché. Que si el PI es lo que nosotros llamamos como PS, que acompaña la curvatura de la cáscara, o es solamente horizontal. No, tiene... es el que acompaña, o sea, es el N, es decir, el eje, es decir, en realidad es la descomposición de la carga, ¿no es cierto? Es la carga, o sea, porque la carga si tiene cualquier inclinación, vos la tenés que descomponer según estas tres direcciones, según X y según Y. O sea, Y sería perpendicular a X y el Pn. Después nosotros vamos a llamar N
NX phi, o sea, a la dirección del meridional, o sea, la carga, lo que vos llamás lo que llamábamos el NS. Entonces, o sea, estas son las componentes de la carga, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver estas cargas, cómo se identifican en un elemento diferencial. O sea, vamos a determinar el valor de las cargas de sección, ¿sí? Si tomamos un elemento diferencial acá de cáscara, nosotros vamos a tener esto, recuerden que estamos en la teoría membranal, ¿no? Este va a ser el NX, este va a ser el NFi, o sea, acá el NFi, que es decir, el que hablamos, el que vos me dijiste, es decir, el NS, ¿no es cierto? El NFi. El NFi. 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 Y después el NXFi, ¿no es cierto? Que es, lo voy a dibujar aparte, a ver, para que se pueda hacer un poco más claro, disculpen, pero lo que pasa es que dibujar en esto, serían así. Esto, o sea, el NXFi son fuerzas de corte. El N, este es el NXFi. Bueno, este es el NFi. NFi, ¿no es cierto? NFi. NFi. Y el NX. El NX. Es decir, estas son las fuerzas de sección. Bueno, entonces, en este caso, las coordenadas a usar son alfa 1 y alfa 2, o sea, alfa 1 es X, es para medir en el sentido del eje X. Y alfa 2 es para medir el sentido del ángulo, que recuerden, el ángulo se mide en sentido horario de acá, ¿no es cierto? Acá sería de 0, en sentido horario hacia el... Bueno, según lo que vimos en el capítulo 2, o sea, los parámetros de la AME, o sea,
A11 igual a 1, A12 igual a 0 y A22 igual a R cuadrado. Y A2 igual a R. K11 igual a K12 igual a 0 y K22 1 sobre R. Bueno, las ecuaciones que no las, o sea, las tienen escritas en el, o sea, las tienen ahí en el apunte, ¿no? Son las tres ecuaciones iguales a 0. ¿No? El radio de curvatura es únicamente función de la coordenada phi. Bueno, de acuerdo a la teoría membranal, la cáscara se comporta como una membrana ideal, incapaz de resistir fuerzas flectoras. Es decir, estamos en lo mismo que ustedes vieron para el resto de las cáscaras, ¿no es cierto? En la cáscara cilíndrica inclusive trabajando en sentido vertical. Es decir, solo resiste fuerza de sección. O sea, ustedes veían, o sea, bueno, el NS, el NX, el NFI. Es decir, no hay, después lo vamos a analizar por la teoría de flexión, pero digamos, en el análisis membranal es incapaz. Es decir, que en cada punto de la cáscara existen únicamente fuerzas contenidas en el plano de la superficie media. Para que esto, digamos, tenga vigencia, ¿cierto? Ahora, para que esto sea, digamos, la teoría membranal sea aplicable, ¿no es cierto?, en su totalidad, tendría que tener, la cáscara tendría que ser una superficie cerrada, o sea, tubos circulares, elípticos o de otra forma. Y la cara, por supuesto, la cara exterior distribuida. Si la directriz fuera una catenaria o una parábola, es obvio que la superficie debería extenderse hasta el infinito. En otras palabras, la cáscara no debería presentar bordes longitudinales, puesto que allí se originan perturbaciones del estado membranal, al igual que sucede con la cáscara de rotación analizada en el capítulo anterior. En la práctica, salvo el caso del tubo cerrado, las cáscaras tienen dimensiones finitas y presentan bordes, de manera que no es posible mantener un estado de equilibrio membranal. Aparecerán, por lo tanto, fuerzas flectoras que deben tenerse en cuenta únicamente a través de la teoría de flexión. Por otra parte, cabe mencionar que se desarrollan fuerzas flectoras también cuando existen cargas concentradas en la vecindad de refuerzo de cualquier tipo alrededor de aberturas. A pesar de todas estas limitaciones, la teoría membranal es importante en el sentido que permite apreciar el comportamiento general de la estructura. Por otra parte, como se verá más adelante, puede ser utilizada como solución particular de la ecuación diferencial que gobierna el problema de flexión. Es decir, que nosotros no tenemos, o sea, la teoría membranal, o sea, como tal, digamos, es una aproximación. O sea, digamos, para un cumplimiento efectivo de la teoría membranal, esto tendría que ser cerrado, ¿cierto? Pero nosotros, esto al existir acá, al estar limitada acá, nosotros siempre vamos a tener, ya vamos a ver ahora cuando hagamos el desarrollo, que acá se nos produce una perturbación, inclusive si nosotros cuando coloquemos elementos de cierre, o sea, acá ya vamos a ver que el NXFI es una fuerza
es una tracción que tiende a abrir la cáscara. El hecho ya de colocar un elemento, o sea, una viga o un tensor, ya produce perturbación. Ahora, ese análisis lo hacemos con, es decir, lo corregimos o lo analizamos más realmente con la teoría de flexión. Ahora, el estado membranal, al igual que lo vimos en la otra cáscara, siempre nos sirve como solución particular de la. Es decir, una vez que planteamos el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, por teoría de flexión, o sea, tiene que coincidir, o sea, las condiciones de borde tiene que coincidir con estos esfuerzos que nos da el estado membranal. O sea que nos sirve para cualquiera de esas dos situaciones. Bueno, entonces vamos a ver las ecuaciones, ¿no es cierto? La tenemos, las ecuaciones generales, como le dije, ya están ahí, es decir, están véanla en el apunte, ¿no? Que es igual que el análisis similar al que hemos visto de las otras cajas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los casos particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cáscara de directriz circular, catenaria o cicloide. Para todas estas curvas, ¿no es cierto?, es posible escribir de forma general, ¿no es cierto?, el valor de R, el radio de R es igual a R0 por el coseno de phi a la n, ¿no es cierto? R0 y n son parámetros indicados en las figuras que, bueno, yo le voy a... Por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, el círculo. Acá tenemos lo que sería, ¿no es cierto?, el eje, y acá tenemos, dijimos que el ángulo phi que se mueve, ¿no es cierto?, del eje y en sentido horario, que vamos a llamar A, el radio, A. Entonces tenemos el R0, ¿no es cierto?, que es el valor que figura en las ecuaciones, es igual a A. Y N, en este caso, es igual a 0. O sea, igual a 0. El coseno, o sea, el coseno phi elevado a la 0 es igual a 1. O sea que R es igual directamente a R0. K vale 2G por el seno de phi más G, ¿no es cierto?, N por el seno de phi. O sea, esto es, estamos analizando para el peso propio solamente, ¿cierto?, con la carga del peso propio. O sea, G es la carga del peso propio. Entonces, directamente, K nos queda igual a N más 2 por G por seno de phi. Entonces, diferencial de K sobre diferencial de phi, o sea, la derivada de K respecto de phi, va a ser igual a N más 2 por G coseno de phi. ¿Sí?
Bueno, entonces, reemplazando los valores, o sea, tendríamos para estas directrices, para esta cáscara, ¿no es cierto?, de directriz circular, catenaria o cicloide, toda para el peso propio, nos quedaría que en este caso el NFI es igual a menos G por R0, ¿cierto? R0 por el coseno de a la n, coseno phi a la n más 1. A la n más 1. Ese sería el n phi. El nx phi igual al n más 2 por G por X por el seno de phi. Por el seno de phi. Y nx, ¿cierto?, la componente en sentido de la dirección del x, nx igual a menos n más 2 n más 2 sobre 2 n más 2 sobre 2 por G por L al cuadrado. L, recuerden que es la longitud. Ya vamos a hacer un L cuadrado sobre 4 menos X cuadrado por 1 sobre R0 coseno de, o sea, a la n menos 1 de phi. Bueno, entonces serían las componentes n phi, nx y nx phi, que son las tres fuerzas de sección que tenemos en la teoría membranal. O sea, acá no hay momento. Bueno, después tienen para el círculo, tienen para la catenaria, o sea, en el caso del círculo, R0 igual a A y N igual a 0. En el caso de la catenaria, R0 igual a A y N igual a menos 2. Claro, la función de la catenaria y es igual a A por el coseno hiperbólico de X sobre A. En el caso del cicloide, tienen R0 igual a 4A y N igual a 1. Y en el caso de la parábola,
tienen R0 igual a 2A, N igual a menos 3. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el caso de la directriz circular, que es el más claro, digamos, o sea, es el menos complicado y, digamos, más fácil de ejecutar, de ejecutar en la práctica, ¿no es cierto?, la directriz circular. Entonces, utilizando la fórmula esta, o sea, en el caso del circular, el n-phi nos queda igual a menos G, o sea, menos G por A, recuerden que A igual a R0, igual al radio, ¿sí? Por A, por el coseno de phi. Y ahora vamos a hacer para que lo vean bien claro y vean también el tema de los, digamos, de los gráficos, porque no están bien los gráficos acá en el apunte, así que esto ya lo vamos a ver un poco más claritos. Bueno, entonces, el nx-phi va a ser, si recuerdan esto, para la directriz circular, que sería más usada. El nx-phi nos queda igual a menos 2gx por el seno de phi. Seno de phi. O sea, de esta. Y el nx, es decir, simplemente lo que estoy haciendo es reemplazando, dijimos que el R0, el RA es A y el N vale 0, o sea, en la fórmula, es decir, esta que es la fórmula general, ¿cierto? Para cualquier tipo de cambio. Este vale menos G sobre A por L cuadrado sobre 4 menos X cuadrado por el coseno de phi. Coseno de phi. Es decir, esta es para el caso de la directriz circular, o sea, en realidad esta es la fórmula general, ¿no es cierto? Yo estoy aplicando para el caso de la directriz circular, que es el más utilizado. Yo ahora les quiero mostrar, o sea, no están bien en el apunte, o sea, todo esto ustedes lo pueden seguir en el apunte. Ahora, lo que no está bien en el apunte, no está bien claro, el tema de los diagramas, ¿cierto? Cómo se generan, es decir, los diagramas que yo les voy a mostrar ahora. Esperen que lo tengo que buscar. Para verlos, para que lo veamos bien claro. Esperen un segundito, por favor, que pasa que... Sí.
Disculpe, ¿qué era? Sí. ¿Qué valor, o sea, qué era N? El N minúscula. No, o sea, n, o sea, en función del tipo de curva, ¿no es cierto?, que tenga la directriz. O sea, ya sea si es círculo, si es circunferencia, en realidad, O si sea, es eso es parábola, si es... de qué curva yo Claro, uso. por eso son... Claro, de acuerdo al tipo de que, por ejemplo, acá que es circular, el n vale 0. Entonces, fíjate, acá es 0, nos quedó 2g por... Claro, Y es lo claro. mismo con mx. Pero eso no, Bueno. no representa ningún parámetro geométrico ni nada. No, sí, es un parámetro. Sí, es un parámetro, claro que es un parámetro. Pero es un parámetro geométrico que depende del tipo de curva. Bien, bien, gracias. Párate. Déjenme buscar un poco porque yo lo tengo, si esto lo tenía. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Bueno, acá lo tengo, a ver. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, nosotros recién, cuando calculamos el NFI, ¿sí?, dijimos que el NFI era igual a el menos G, ¿no es cierto?, que sería o menos Q, ¿no es cierto?, que el peso, hasta hablamos de peso propio, ¿no es cierto?, por A, pero A es R, ¿sí?, el radio, por R, por el coseno de phi. Coseno de phi. Bueno, ustedes ahí en el apunte lo tienen dibujado en el plano. En realidad nosotros el dibujo, que sería el diagrama, que sería espacial, o sea, fíjense que no es función de x. Recuerden que x es en el sentido longitudinal, ¿no es cierto? Nosotros medíamos acá, habíamos dicho, en el medio, ¿no es cierto?, que teníamos acá, o sea, este era el eje x. Bueno, entonces, fíjense que es simplemente función de el coseno de phi, porque, bueno, g es el peso propio, ¿no es cierto?, es constante.
¿sí? R, el radio, también es constante, es decir, que lo único variable es el coseno del ángulo. Recuerden que phi, ¿no es cierto?, es esto, este ángulo, ¿no es cierto?, que se medía del eje en sentido horario. Bueno, esto es R, ¿sí? El radio, ¿no es cierto? En este caso estamos de directriz circular. Y entonces, en cualquier punto, como es independiente de X, en cualquier punto que nosotros vamos a tener, el diagrama es de esta forma. ¿Mm? O sea, tenemos un valor, el coseno, ¿no es cierto?, de 0, que vale 1. Tenemos el valor, y a medida que vamos bajando, es decir, es el mismo diagrama para cualquier punto de X. Es decir, este diagrama, si lo hiciéramos, es decir, si le diéramos un sentido, es decir, si lo hiciéramos en volumen, ¿no es cierto?, sería de este tipo. Sería todo de este tipo. O sea, en cualquier punto de X, o sea, es independiente de la posición de X. Y tenemos el valor máximo para 0. Bueno, y acá yo lo corté porque esto, digamos, recuerden que la cáscara cilíndrica puede tener cualquier, o sea, no necesariamente tiene que ser un semicírculo, ¿sí? No necesariamente es un semicírculo. Bueno, si fuera un semicírculo, acá varía 90 grados, ¿sí? O sea, de 0, ¿no es cierto? Este sería 90 grados, o sea, sería el ángulo máximo que toma, pero no necesariamente. Recuerden que la cáscara cilíndrica puede estar cortada, ¿no es cierto? Puede ser este tramo. Entonces yo por eso acá les doy un valor. Ahora, si fuera una semicircunferencia, ¿cuánto valdría el coseno de 0? Perdón, el coseno de 90. ¿El coseno de 90 cuánto vale? 0. Entonces, esto terminaría, o sea, el diagrama entonces sería de esa forma. Pero fíjense, o sea, acá en 0, fíjense que yo acá le di este valor, ¿no es cierto? Le di un valor porque de manera general no termina en 0. Entonces, N-phi, ¿no es cierto?, que es el esfuerzo en dirección de la directriz, ¿no es cierto? O lo que era, ustedes ven en la otra cáscara, el Ns. G o Q es la carga sobre la lámina, ¿no es cierto? En este caso estamos analizando el peso propio. Y phi es el ángulo, ¿no es cierto?, que leemos desde la vertical en sentido horario hasta el borde, ¿cierto? Estamos analizando en sentido de la derecha. Bueno, es decir, esto es el N-phi. Y este es verdaderamente el diagrama que ustedes lo tienen. Si lo tienen dibujado como un triángulo ahí en el apunte, no está bien ese diagrama. Es un triángulo, no. Digamos, tiene esta forma porque tiene una variación de una variación del coseno, ¿no es cierto? Es función del coseno. Y recuerden que en cualquier punto de X, o sea, yo lo puedo dibujar así, o si lo hiciera volumétricamente, sería, ¿no es cierto?, de esta forma. O sea, ese es el tema del N-phi y esa es la variación, ¿no es cierto?
del valor máximo a mínimo o nulo en el caso de que sea la... Es decir que, fíjense que el NFI se hace cero en el borde. Es decir, supongamos que fuera, no se hace cero, o sea, en el borde, si es de esta forma, va a tener un valor, ¿no es cierto? Que yo ahí no lo tengo equilibrado. Ahora, si esto tuviera 90 grados, valdría cero, o sea, ahí sí no me preocuparía en el borde por el valor de NFI, porque sé, si es le vuelvo a repetir, si es una semicircunferencia, ¿sí? Valdría cero, entonces no tendría acá ningún, es decir, estoy considerando que hay una, no necesito ninguna fuerza para equilibrar nada porque ahí se anula el valor de NFI. Cuando esto vale 90, cuando esto no vale 90 grados, me queda ahí una fuerza que yo no la tengo que equilibrar, que bueno, ya veremos cómo. Vamos ahora al NX. El NX. El NX, ¿no es cierto? Recuerden que es en el sentido del eje X que va en el sentido longitudinal. Ya vengo, recuerden que tengo el eje acá, ¿no es cierto? Acá en el medio, tengo... Sí. No me quedó claro cómo le dábamos ese valor a NFI al final, con el coseno valía cero, digamos. ¿Cómo? O sea, yo en función del valor de phi, o sea, yo voy a tener el valor, o sea, si yo acá phi vale 10 grados, bueno, o sea, cuando yo vaya midiendo para 10 grados, o vamos a ponerle 20, ¿no es cierto? 20 grados, con el valor de phi veo cuál es el valor que me corresponde. Claro, pero al final, por ejemplo, si yo tengo una media circunferencia, digamos, el coseno... Bueno, vale 90. No quedó claro cómo darlo. El coseno 90, ¿cuánto? Cero. Se hace cero el N. Bueno, cero, el N phi. ¿Está claro? Ah, bien, sí. Sí, es decir, si esto vale 90, si este ángulo vale 90, pero yo de manera general a ustedes les estoy dando la teoría, o sea, porque no necesariamente tiene que valer 90 grados, o sea, puede ser una curva rebajada. Entonces, supongamos que el phi máximo fuera 30 grados. Bueno, entonces yo tengo acá el valor para 30, ¿no es cierto? Lo represento acá y me queda, por eso en el dibujo que les hice, ustedes perdonen el dibujo, pero bueno, ya voy a ver si puedo compartir la pantalla para la próxima, bueno, con más tiempo, en la próxima clase, porque tiene que tener para compartir pantalla acá. Yo tengo dos pantallas acá. Para poder compartir, entonces mostrarle el dibujo directamente sin tener que estar dibujándolo yo. Bueno, entonces yo se lo dibujé así. Bueno, ¿por qué? Porque significa que, o sea, esto en realidad... Este es el coso, este sería el radio, este sería acá en la punta, ¿no es cierto? Y entonces esto sería phi, ¿no es cierto? Y esto, claro, o sea, un valor. Estaría así, ¿me entendés? Porque tengo un valor, o sea, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces vamos a ver el NX, ¿sí? El NX, vamos a ponerlo acá, si ustedes de la fórmula general recuerden que el N, el parámetro N vale 0, entonces nos queda que directamente NX,
o sea, ya reemplazando con n igual a 0, nos queda que es igual a menos q o menos g, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Que es lo que pasa es que q puede ser, si yo pongo g, estoy haciendo peso propio, bueno, porque ahí en el apunte dice el análisis en peso propio, pero si yo pusiera una sobrecarga, ¿no es cierto? Algo, sería q, lo denominaría q. Bueno, entonces G sobre R es la fórmula del nx por, y bueno, yo le voy a poner el L. ¿Cuál es el L? El L es este L, ¿sí? Entonces lo voy a indicar en vez de como lo indica el apunte con L mayúscula. Y ya después vamos a ver, yo les voy a mostrar cómo lo que es por teoría de las estructuras, cómo es el análisis que se llega a un valor muy parecido a este. Menos el x cuadrado, es decir, acá tengo una variación parabólica, por el coseno de phi. Coseno de phi. Bueno, fíjense que acá nx depende de los dos, ya no solo, es decir, depende del ángulo, ¿sí? Del ángulo phi, pero depende también de x. Y x está al cuadrado, o sea que es una función parabólica. Bueno, ¿cómo es esa función? Bueno, cuando empiezo, ¿no es cierto?, para 0, ¿sí? Para 0. Bueno, para 0, ¿sí? El diagrama, digamos, una parábola así. Bueno, imaginen, tengan la buena voluntad de que esta es una parábola. Es una parábola, o sea que está a la parábola, o sea, viéndolo de costado, sería una parábola así. Así sería acá. Bueno, ahora, el coseno de 0 vale 1, ¿sí? Entonces, acá nos está regulando directamente la parábola, ¿no es cierto?, que es la fórmula g sobre r por l cuadrado sobre 4 menos x cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué pasa a medida que yo voy variando phi? A medida que yo voy variando phi, es decir, sigo teniendo la misma parábola, más chica ahora, ¿no es cierto? Pero imagínensela siempre, ¿no es cierto?, la parábola más chica. Y así sucesivamente, más chica, ¿sí? Hasta que llego al borde, y bueno, si el borde, volvemos a lo mismo, si el borde es una directriz circular rebajada, ¿sí? Bueno, va a tener un valor muy chiquito, así en forma, ¿no es cierto?, de parábola, ahí en el extremo. Ahora, ¿qué pasaría si fuera la semicircunferencia? En el extremo, ¿cuánto valdría en x? 0, porque el coseno de 0, el coseno de 90, perdón, es 0. Entonces se me elimina todo el término. O sea que, fíjense la característica, pero recuérdenlo bien. Para el caso de la semicircunferencia, para el otro caso no. En el caso de la semicircunferencia, el nx y el nφ en el borde libre valen 0. Es decir, que yo ahí tendría en la teoría membranal para nx y nφ igual a 0, o sea, no tendría ningún problema, no habría perturbación, no tendría que colocar nada en el borde para equilibrar la fuerza. ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno. Bien.
Ahora nos queda nx phi. Bueno, nx phi, nx phi es igual a menos 2g, o sea, si ustedes ven en las fórmulas, por x y por seno de phi es ahora. Seno de phi. Bueno, en este caso, si dibujamos, volvemos a dibujar, fíjense que es una variación, es decir, también varía con x y varía con phi. Es decir, que también es a lo largo de todo, tiene variación a lo largo de la cáscara. Bueno, entonces, ¿qué pasa primero acá en la zona, en la clave, ¿no es cierto? En la zona central. Acá, yo recuerden que tengo, ¿no es cierto?, el ángulo phi. Tengo el ángulo phi. Entonces, acá, o sea, y recuerden que x comienza siempre acá, ¿no es cierto? Tenemos el x negativo y el x positivo. O sea, siempre ubiquemos nuestro sistema de eje en el centro, ¿no? En el centro de la cáscara. Bueno, primero phi vale 0, ¿sí? El seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Es decir que acá tenemos 0 en cualquier lugar de x, ¿sí? Empieza con en cualquier lugar porque, bueno, el seno nos está mandando, está multiplicando por 0, o sea que todo es 0. Ahora, phi tiene un valor. Bueno, tiene un valor, ¿no es cierto? Ustedes imaginemos acá una constante, o sea, seno de 10 grados, seno de 20 grados, lo que sea, ¿no es cierto? Un valor adimensional por 2g por x. Bueno, entonces ahora acá es x, ¿sí? Y bueno, pero es una función lineal, ¿sí? En el caso del nx estaba el x al cuadrado, era parabólico. Bueno, entonces, ahora el diagrama, si nosotros lo dibujamos, va a ser esto, bueno, una recta, es decir, es como un diagrama de esfuerzo de corte. Como un diagrama de corte, pero es recto, o sea, viéndolo en plano, sería una cosa así. Bueno, y seguiríamos, ¿no es cierto? Seguiría así para cualquier valor de phi, que por supuesto iría aumentando, ¿no es cierto? Porque al ir aumentando el ángulo, ¿sí?, va aumentando el seno, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando llegamos al borde, no nos sucede lo mismo que nos ha pasado con las otras dos fuerzas. Es decir, vamos a llegar acá y vamos a tener un valor. Y es más, es decir, así si llegamos en la semicircunferencia, ¿sí?, también vamos a tener un valor, ¿sí? Porque el seno de 90, ¿no es cierto?,
vale 1. Es decir, que acá sí tenemos el valor NXFI, tiene un valor, y entonces tenemos una, en el borde libre, tenemos una fuerza de tracción. O sea, tenemos esta mitad, ¿no es cierto?, que tiene un esfuerzo así, y esta otra mitad un esfuerzo, ¿no es cierto?, así. O sea, ese es el NXFI de tracción, ¿sí? Es decir, que en el borde de esta cáscara cilíndrica, nosotros tenemos un esfuerzo de tracción. ¿Está? Bueno. Yo les comenté que, digamos, vamos a hacer, o sea, por lo que es un análisis de teoría de las estructuras, que un poco nos ubicarían con estos conceptos que estamos viendo hasta ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que...? Bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar la cáscara ahora, esta misma cáscara cilíndrica. Pero la vamos a analizar de la siguiente manera. Nosotros hablamos de que aquí hay un tímpano de apoyo rígido en su plano, pero sin capacidad de tener rigidez a flexión. Es decir, bueno, este sería el largo L, ¿no es cierto?, libre. Esta sería nuestra cáscara. Este sería, bueno, el valor de L. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo analizo esta cáscara, ¿sí?, como una viga, ¿sí?, que está simplemente apoyada? O sea, que por eso es, cuando hago el análisis que digo de un tímpano rígido en su plano, pero fino, o sea, un poco para que me imite un apoyo de segunda especie, ¿no es cierto?, para restringir pero que sea articulado, o sea, para que sea una viga simplemente apoyada, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo hago esto sería L. Esto sería el valor de L, ¿sí? Bueno,
Si yo, supónganse, analizo el peso propio. Ustedes, fíjense que yo tenía fuerzas, en realidad, si consideraba la cáscara, es decir, tenía la fórmula para calcular nx y n phi, ¿sí? El nx, ¿no es cierto? Recuerden que era, es decir, es una fuerza acá que es de compresión arriba, ¿no es cierto? Y que iba, el nx iba variando, ¿no es cierto?, a través de que el ángulo que yo variaba phi. Bueno, y el n phi, ¿no es cierto?, que tenía este sentido meridional, que también variaba con él. En realidad, la fuerza más importante es el nx phi, ¿no es cierto?, que es esa fuerza. Y ustedes imaginen si ahora esta, yo la colocara, si considera la cáscara como una viga, ¿no es cierto?, simplemente apoyada en los extremos. Bueno, fíjense que yo tendría acá, o sea, una flexión, es decir, si les voy a crear acá una fisura, ¿no?, por flexión, es decir, sería en el medio, ¿cierto?, por el hecho de que yo tengo apoyada, esto por ejemplo puede ser una cáscara, ¿no es cierto?, que puede tener 10, a lo mejor, ¿no es cierto?, un radio de 5 metros y esta longitud 40 metros, ¿sí? Entonces recuerden que acá era una fuerza de tracción, ¿no es cierto?, la que yo tenía, el nx phi, que era acá en el extremo, en este extremo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo analizo como calculo el momento flector máximo, ¿cierto?, de esta, es decir, ya considero acá la cáscara, la divido por metro, ¿no es cierto? Tengo un Q por metro, que supongamos que fuera el peso propio, ¿sí? Q. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría el momento flector máximo? Fíjense que sería Q por L cuadrado sobre 8. Imagínense si lo hacen con la fórmula que ustedes calculaban, el nx. O sea, que también era parabólica, ¿no es cierto? Bueno, si yo considero Q L cuadrado sobre 8, tengo el momento máximo, ¿sí? Bueno, si yo deseo equilibrar ese momento, ¿no es cierto?, de flexión, si yo lo divido por un brazo de palanca Z, ¿no es cierto?, por un brazo de palanca Z, que va a estar, o sea, en el centro de gravedad de esta parábola, perdón, de este círculo, y la zona inferior de tracción, ¿cierto? Esto es lo que llamamos Z, ¿sí? Entonces, si ese momento yo lo divido por el brazo de palanca Z, ¿no es cierto?, voy a tener una fuerza T, que va a ser de compresión acá y va a ser de tracción acá. El valor de T va a ser muy parecido
al valor del nx, ¿sí? O sea, al valor del nx, recuerden, máximo, ¿cierto? Recuerden que el nx tenía una función acá, que era parabólica, ¿no es cierto? Bueno, es decir que yo con ese nx, en realidad, yo podría, en realidad lo que tengo, es decir, como fuerza de compresión, ¿cierto? Un nx que sería, ¿no es cierto?, para verificar, por supuesto, que acá estaría en el centro de gravedad de la figura. Y después tendría este z de tracción, que este z de tracción, ¿no es cierto?, que yo lo llamo t, si yo lo divido o sea, yo tengo los apoyos acá, ¿no es cierto? Acá tengo los apoyos, y yo a este t lo divido y pongo t sobre 2 y t sobre 2. Es decir, que distribuyo a cada apoyo la fuerza, el valor de la fuerza T. Bueno, ese T sobre 2 va a ser, estamos, acá este ejemplo que yo les estoy dando, para el caso de la semicircunferencia, funciona también que casi voy a tener el mismo valor de el nx phi. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que era una fuerza, el dibujo, ¿no es cierto? Era una fuerza de tracción, ¿sí? El nx phi, de allá y de allá, que esa fuerza de tracción es, ¿no es cierto?, la que me puede producir la fisura en el tramo central, que tenía el valor, que se acuerdan que eran 2Q o 2G por el seno de phi. Bueno, en el caso de la semicircunferencia les digo que es casi el mismo valor que t sobre 2. Bueno, entonces me queda acá, es decir, este sería un poco cómo es el funcionamiento, ¿no es cierto?, para que ustedes lo entiendan, cómo, digamos, cómo es el funcionamiento, porque ven todas las ecuaciones, o sea, vimos ahí, o sea, ven en el apunte las ecuaciones, digamos, de la teoría membranal, o sea, vemos para cada tipo de, o sea, las ecuaciones generales, y determinamos las tres fuerzas de sección que eran, bueno, digamos, el funcionamiento, digamos, es de este tipo. Es decir, en realidad es una viga, ¿no es cierto?, apoyada en los tímpanos, o sea, es decir, lo asimilamos a una viga, ¿no es cierto? No es que, porque no es una viga, es una cáscara cilíndrica. Pero digamos, desde el análisis de la teoría de estructura, ¿no es cierto?, el comportamiento prácticamente es de este tipo. O sea, y la fuerza principal resulta ser esta de tracción, ¿no es cierto?, en los bordes. Bueno, ¿entendieron esto? Hola. Hola. Sí. Bueno, y entonces acá, ¿sí? Bueno, entonces acá viene que, bueno, el dimensionado, digamos, de nx, como fuerza, ¿no es cierto?, de compresión, en el sentido longitudinal, ¿no es cierto?, y n phi como un esfuerzo en el sentido, en la dirección
de la directriz, ¿no es cierto?, que era el NS que vimos en la otra cáscara. Bueno, el valor de... tenemos que considerar, bueno, esfuerzos de pandeo, ya después vamos a ver, después vamos a hacer, porque en realidad Francisco le va a dar el práctico, ¿no es cierto? Pero si a mí me gustaría hacerle un práctico, así siguiendo este mismo análisis, ¿no es cierto? Con el tema, o sea, haciendo el análisis de pandeo, ¿no es cierto?, de la cáscara, o sea, por efecto de Necchi, o sea, siempre que hay compresión, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de pandeo. Y sobre todo el dimensionamiento de la fuerza principal, que es la NXFI, ¿no es cierto?, que como dijimos es una fuerza de tracción. Bueno, y ahora hasta acá, si por ejemplo hubiéramos considerado que fuera a 90 grados, que fuera una semicircunferencia, que tendríamos el valor de 0 de NX y de NFI, es decir que ahí no necesitaríamos en los bordes, para estas dos fuerzas, no necesitaríamos ningún elemento, o sea que por teoría membranal, digamos, tendríamos equilibrado ahí en los bordes, es decir, no tenemos. Pero tenemos el NXFI que sí debemos tomar. Y acá, es decir, que ahí tenemos que poner un elemento, o sea, básicamente un tensor. Bueno, ahora, si nosotros colocamos acá en el borde un tensor, o en los bordes, el valor de NXFI son fuerzas grandes, ¿no? Son fuerzas grandes, importantes. Entonces nos daría, o sea, no sé, por darle un ejemplo a ustedes, o sea, nosotros estamos trabajando con una cáscara que a lo mejor tiene 6 centímetros, ¿sí? O sea, la cáscara así por grande como la vean, porque los esfuerzos, digamos, tanto de compresión como el esfuerzo de compresión como el NFI, ¿no es cierto?, no son valores importantes. Podríamos tener la cáscara, es decir, salvo lo único que cuando controlemos el pandeo, ¿no es cierto?, por el espesor muy... pero pongamos, vamos a hacer un ejemplo con una cáscara de 6 centímetros. Y bueno, nos encontramos que esa fuerza de tracción capaz que requiere 8 hierros de 25, por decirle un valor. Bueno, entonces necesariamente colocar 8 hierros de 25 significa que vamos a tener que hacer como una viga de borde, ¿sí? Y bueno, la existencia de esa viga en el borde, o en los bordes, mejor dicho, la existencia de esa viga en los bordes, no significa que va a haber una perturbación en el borde y ya no vamos a estar en teoría membranal, donde ese borde es libre. Ahora, habría un caso, o sea, bueno, ese es el primer planteo por el cual, digamos, se hace una crítica a la teoría membranal, ¿no es cierto? Porque dice, no, nunca vamos a tener la teoría membranal pura, porque ya tendríamos ahí, al generarle una viga, que no sería una viga que estaría trabajando para sostener la cáscara, pero, digamos, ya tenemos, la viga tiene un momento de inercia, que en realidad es para alojar los tensores, pues ya hay una perturbación. Entonces, tener esa perturbación nos genera una distorsión, es decir, que no nos permite considerar que hay teoría membranal pura. Sin embargo, si yo, por ejemplo, colocara un tensor, hiciera un postesado, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver en el segundo semestre, si van a ver conmigo todo el tema de pre y postensado.
Prácticamente no habría, es decir, yo podría colocar tensores dentro de esa cáscara, aunque fuera de 6 centímetros, podría ser un postezado no adherente, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que es eso, pero ustedes ahora créanme. Y bueno, podría colocar, a ver, son hierros de alta resistencia, o sea, donde estamos trabajando, vamos a trabajar con tensiones de arriba de 10.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Cuando las tensiones que nosotros usamos, 10-12.000 kilos, si usamos el acero de la construcción del ADN, 4.200, ¿no? Entonces, con secciones que no serían tan grandes, o sea, de media pulgada, podemos hacer un tesado, adherente o no adherente, mejor un no adherente para no comprometer para nada el hormigón, y lo podríamos meter dentro de los 6 centímetros de la cáscara, y entonces yo prácticamente no modificaría la geometría de la cáscara, es decir, no produciría ninguna, en consecuencia no produciría ninguna distorsión. Es decir, tomaría el esfuerzo de tracción, ¿no es cierto?, el NXFI, lo podría tomar dentro de la sección de la cáscara y podría decir que estoy en teoría membranal porque no le introduzco ninguna perturbación a la cáscara en el apoyo. Esto se los comento porque, bueno, en el apunte ustedes van a ver que eso es imposible. O sea, bueno, ahí claro, si yo lo analizo desde el punto de vista de de tener que colocarle tensor, tener que colocar ya una especie de viga, o sea, que no sería viga en sí, porque no trabajaría como viga, sino como, vuelvo a repetir, un tensor, pero bueno, ya sería un elemento que tendría un determinado grosor mayor que la cáscara, bastante mayor que la cáscara, y bueno, me produciría una perturbación. Entonces, también van a ver, pero por eso les comento esto, el apunte no lo dice, de la utilización de un elemento de tesado. En el caso del elemento de tesado no se produce eso. También, ¿qué es lo que en el apunte van a ver? Que coloca el elemento, tensor en el extremo. A ver, vamos a... O sea, está... Está la cáscara, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver en el apunte que coloca, o sea, bueno, dibuja acá, ¿no es cierto?, una viga. Es decir, pero que en realidad, o sea, no la podríamos llamar viga, es decir, sí por la sección, pero no por la forma que trabaje como viga, sino que trabaja como... Bueno, tengan la buena... Entonces, fíjense, si yo acá, si esto fuera una viga, ¿sí?, yo tendría tracciones abajo, ¿sí?, o sea, porque sería una viga simplemente apoyadas en los extremos, ¿sí?, tendría tracción y tendría compresión acá, en esta viga, tendría compresión. Y yo, el NXFI que yo tengo, ¿qué características tenía? Que tenía tracción en la cáscara, ¿sí?, en la cara del cáscara. O sea, es más, es la fuerza de tracción que yo tengo que tomar. O sea, y que es una tracción variable, ustedes ven, o sea, es máxima en el apoyo, se va al medio, se hace 0 y después cambia de signo, ¿no es cierto?, y va hacia el otro lado. De una fuerza de tracción. Entonces, yo tengo esta contradicción acá cuando le pongo este elemento, que es
tracción en el borde de la cáscara y resulta que el elemento que yo le coloco tendría compresión en la misma zona. Es decir, a eso es cuando habla de perturbación. Pero, le vuelvo a repetir, existiría la posibilidad de tomarlo con tensores dentro de la cáscara, entonces yo no produciría ninguna distorsión, entonces estaría tomando el esfuerzo de tracción con un elemento tensor dentro de la cáscara sin variar la geometría. Es decir, que, no, sí. O sea, la única forma de solucionar eso sin provocar perturbación con el pretensado de pretensado. Claro, con un posttensado, hablemos mejor, porque el pretensado, digamos, es, ya cuando lo veamos, el pretensado se hace primero la viga de hormigón, o en este caso sería de cáscara, y se tensa después. Es decir, hay que hacer primero la viga. En el posttensado, es decir, se tesa primero, perdón, y después se hace, por eso se llama pretensado. En cambio, en el posttensado se hace primero el hormigón, la viga, lo que sea, y después se hace, por eso es posttensado. Ahora, puede ser adherente o no adherente, bueno, ya, es decir, si es que consideramos adherido al hormigón los tensores, ¿cierto? Indirectamente adherido a través de la vaina, o no adherente, que son con vainas de plástico, ¿no es cierto? Entonces, que aplicaríamos las cargas en los extremos. Pero de cualquiera de las dos formas, yo no necesito cambiar la geometría en el extremo de la cáscara. En consecuencia, no estaría produciendo ninguna perturbación. Perfecto, gracias. ¿Está claro? Bueno, vamos a dejar acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Yo no sé si Francisco quiere dar un práctico de esto, de la teoría membranal, o si no, bueno, veríamos un poco más el análisis si nos faltaría ver el análisis de los tímpanos, y después, bueno, ver por teoría de flexión. O sea, exactamente lo mismo que si ustedes lo quieren ver, exactamente lo mismo que vimos con las cáscaras anteriores. Lo que pasa es que, digamos, es el caso particular de la cáscara cilíndrica, ¿no es cierto? Pero ahora apoyada, ¿no es cierto? En vez de ser... Pero, digamos, todo tiene, el análisis de teoría membranal son las mismas fórmulas, o sea, todo, es decir, el mismo criterio, ¿no es cierto? Y la determinación, en este caso, son las tres fuerzas de sección, ¿no es cierto? Nφ, Nx y Nxφ. Y después, o sea, el análisis de esta, es decir, ¿qué es lo que pasa? Estas cáscaras, aparte de poder tener así las vigas como se las dibujé acá, también pueden ir juntas, ¿no es cierto? Pueden ser, o sea, que tenga, bueno, entonces, cáscaras en la unión, ¿no es cierto? En las uniones tendría perturbaciones que hay, es decir, ya ahí tengo que analizarlas por teoría de flexión. Y es exactamente el mismo caso que hicimos en la teoría, o sea, son las ecuaciones que en la solución particular de las ecuaciones utilizamos en las condiciones de borde los valores de la teoría membranal. O sea, como caso particular, como solución particular. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego.